empezar a grabar. Chicos, entonces ya estoy grabando. Les voy a pedir que escriban su nombre y apellido en el chat. No se olviden, acuérdense de la profesora de primero básico, ¿verdad? Esa que les enseñó que los nombres propios iban con mayúscula. Entonces, somos 19 participantes, debería tener 18, ¿sí? Entonces, hoy día empezamos la unidad 4 de matemáticas, que, como ya les decía, va a tener una forma diferente de evaluar, ¿verdad? Y aunque a la CIMO le parezca que son muchas actividades y muchas evaluaciones, yo les contaba que la idea de que ustedes tengan muchas evaluaciones es que tengan muchas oportunidades para demostrar lo que saben, ¿sí? Y por lo general, cuando uno tiene más evaluaciones, es más fácil que te vaya mejor. Entonces, no es que queramos acogotarlos de tareas y de evaluaciones, sino que es una manera de tratar de ayudarlos, ¿ya? Y si se fijan, el título, la unidad que ahora tenemos que ver es estadística, ¿sí? Cuando eran más chiquititos se usaba como probabilidades, ¿sí? Pero ahora que ya somos más grandes, la idea es que podemos hablar de estadística y de análisis estadística. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Son unos conceptos que es como así como la rima sonante y la consonante, como que se tienen que aprender los nombres. Yo siento que no es tan difícil, pero es como raro, ¿sí? Entonces necesito que estén como muy atentos porque es un concepto nuevo. ¿Cuál es este concepto nuevo? Son los percentiles y cuartiles, ¿sí? Ustedes quizás han escuchado hablar de los quintiles, porque son una medida que se usa para análisis socioeconómico en nuestro país, ¿sí? Pero nosotros entonces, como en relación a eso, vamos a ver los percentiles y los cuartiles, que son los que más se usan. ¿Qué son los percentiles y los cuartiles? Son medidas de posición dentro de una serie estadística. ¿Qué quiere decir esto que como que parece chino? En realidad es más simple de lo que suena, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una muestra de datos cualquiera, 15, 17, 16, y vamos a decir que es la edad de unas personas que asistieron a un grupo de teatro. 15, 17, 16, 16, 15, 17, 15, 18, 14, 16, 15. Tengo esos datos, o sea, tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas asistiendo a un grupo regular de teatro, ¿sí? Y tenían esas edades. Si se fijan, la muestra está desordenada. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer para poder entender esto de los percentiles y los cuartiles? Es ordenar los datos, y siempre de menor a mayor. Entonces voy a partir, si se fijan, y me va a quedar, perdón, y me va a quedar en la primera posición 14, la persona en el fondo, el niño o la niña de menor edad de este grupo de teatro tenía 14. Y ordenó 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17 y 18. ¿Se entiende aquí lo que hice? Sí. Bueno, en el Sí. fondo como que... Ordenó la edad de los participantes de menor a mayor. Exacto, eso es todo lo que hice. Y así mismo puede ser con el peso, puede ser con la cantidad, no sé, de gramos que tiene algunos frascos de mermelada, ¿sí? Depende del tipo de información que me estén dando, ¿sí? Pero lo importante es que yo tengo que ordenarla. Y ojo, porque si tengo, como en este caso, el 15 que se repite hartas veces, solo lo repito, 15, 15, 15, 15, 15, pero lo tengo que poner, ¿sí? No es como que pueda poner 15 por 3, sino que tengo que poner 15, 15, 15, 15, 15. ¿Sí? Señorita, una pregunta. Cuénteme. ¿Y esa X? Ah, Justo iba a preguntar lo mismo. buena. Para señalar la posición. X1, el que está en la posición 1. X2, el que está en la posición 2. X3, el que está en la posición 3. Es solo para decir, como para poner, podría haberle puesto primero. Podría haber puesto así, primero. ¿Sí? En lugar de eso, como para usar álgebra, la posición 1 la decimos que es X1. ¿Ya? Sí, señorita. Estupendo. Entonces, una vez ordenados
los datos, podemos identificar posiciones en los datos. Podemos identificar el primero, podemos identificar el número 11. Y además podemos identificar datos que, por ejemplo, el 16, se encuentra justo en la mitad. Si se fijan, tengo 5 para este lado y 5 para este lado. Entonces es el dato que está justo en la mitad. Y además tengo unos datos, como y que fíjense que me dividieron la muestra total en partes iguales. Aquí tengo una primera parte, aquí tengo una segunda parte, aquí tengo una tercera parte y aquí tengo una cuarta parte. Y en cada parte hay 2 datos. ¿Se entiende? O sea, está más ordenado de lo ordenado. Claro. Entonces, nosotros lo que buscamos son medidas de posición. ¿Sí? Entonces yo busco la posición de este dato y busco saber qué dato es el que está justo en la mitad. ¿Qué dato en este caso es el que está justo en la mitad? 16 años. 16 en ¿Qué la dato segunda. es el que me divide entre el 25% y el resto del 75%? El número 15. ¿Y cómo se sabe que el 17 es el 75? ¿Y el 15 el 25? Bien, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Pero primero necesitaba que entendieran que yo busco posiciones en estos datos ordenados, ¿sí? Entonces necesito que tengan claro que yo lo que busco es una posición específica en este conjunto de datos que yo ordené. ¿Y cómo sé dónde es esa posición? ¿Cómo sé? Que cómo sé dónde tiene que ir la posición y no va, por ejemplo, en el segundo 15. Ah, ya. Eso ahora lo vamos a mirar. Entonces, las medidas de posición que, como en el ejemplo, dividen esta muestra en 4 partes iguales, se les denomina cuartiles. ¿Sí? Entonces, esta pregunta que hace la Morín, ¿cómo sé cuál es la posición? Es porque depende de qué posición estoy buscando. Si yo estoy buscando cuartiles, ¿sí? Yo voy a dividir mi muestra en 4 partes iguales. Por lo tanto, yo tengo que buscar el dato que está ahí dividiendo estas 4 partes iguales. Si yo busco deciles, ¿sí? Voy a buscar, lo que voy a hacer es dividir mi muestra en 10. Entonces voy a buscar los datos que me muestran dónde están las divisiones de estas 10 partes. Si busco percentiles, estoy dividiendo mi muestra en 100. Entonces yo busco de acuerdo a qué medida me están pidiendo. ¿Se entiende ahí, Morín, o no? Sí. Ya. Y ojo aquí. Si bien yo estoy hablando de cuartiles, ¿verdad? Porque divido la muestra en 4 partes iguales, fíjense que las medidas de posición son 3. ¿Sí? Yo tengo el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil, y no tengo un cuarto cuartil. ¿Por qué no lo tengo? Porque son las posiciones que dividen mi muestra, porque el cuarto cuartil estaría aquí al final, estaría el 100%. ¿Se entiende? Entonces nunca va a haber un cuarto cuartil. No. Y por ejemplo, si estábamos hablando de deciles, que yo dividía mi muestra en 10, ¿cuántos deciles tengo? 9. 9, excelente. ¿Sí? Entonces, ojo ahí porque nos podemos confundir. Los cuartiles, si bien me dividen la muestra en 4, son 3. Los deciles, si bien me dividen la muestra en 10, son 9. O sea, se le resta uno nomás. ¿Ah? Se le resta uno nomás. Se le resta uno nomás. Los percentiles son 99. Entonces, aquí esta es una muestra gráfica, ¿sí? Aquí no hay datos, si se fijan, es solo una recta, ¿verdad? Pero como para que se lo imaginen. Tengo los cuartiles, divido mi muestra en 4 partes iguales, ¿verdad? Entonces, cada una de estas partes representa el 25% de mi muestra total. Porque 25 más 25 más 25 más 25 son 100. Los deciles van a dividir mi muestra
en 10 partes iguales. Ojo, porque tengo solo 9 deciles, ¿verdad? Y cada una de las partes corresponde al 10% de mi muestra total. Los percentiles dividen mi muestra total en 100. No tengo 100 percentiles, tengo 99. ¿Sí? Y cada uno de esos percentiles corresponde al 1% de mi muestra. ¿Clarito? Sí. Clarísimo, como el agua. Buenísimo. Ojo aquí, porque esta fue la mejor imagen que yo pude encontrar, chiquillos, pero generalmente hay como un error porque dice, fíjense que cuartiles está escrito con Q. Eso es porque ¿cuándo iba a decir eso? Eso es porque normalmente los cuartiles se simbolizan con una Q. ¿Ya? Pero insisto, me demoré harto en buscar esta imagen y fue la mejor que encontré y dije, ya, se lo explicaré en clases que normalmente decimos que los cuartiles son Q1, Q2, Q3. Fíjense, deciles, D1, D2, D3. Percentiles, P1, P25, P40, P50, P99. ¿Sí? Entonces usamos esa notación para referirnos a estas medidas de posición. Entonces los cuartiles no se escriben con C. Yo sí, yo lo escribiría con C y la notación la escribiría con Q. Así al menos lo escribo yo. No sé si hay algo no matemático ahí que desconozco, pero al menos en el libro de texto, cuartiles viene escrito con C. Pero sí la notación con Q. Qué raro que uno se escriba con C y el otro con Q. Sí. Yo creo que varios se van a confundir fácil. Pero eso, para que entonces como anótelo ahí en el cuadernito, porque Q, ese sí que es el que se usa. Q1, Q2, Q3. ¿Sí? Pero generalmente en la pregunta les voy a decir, el cuartil Q1. ¿Sí? O sea, como que no voy a poner Q1 y estábamos hablando de suma y resta de números positivos y negativos. ¿Entiendes? O sea, como que voy a estar hablando de medidas de posición y entonces Q va a ser cuartil. ¿Dudas hasta acá? No. Buena, No, buena. solo que me confundí con lo de la Q y la C y eso nomás, pero lo entendí después. Ya, eso una notita aparte ahí en el cuaderno, ahí como una nubecita, para que no se les olvide. Entonces, bueno, esto era lo que les decía antes, ¿verdad? Que en el caso de los deciles, la muestra se divide en 10 partes iguales, pero hay 9, y en el caso de los percentiles, la muestra se divide en 100, pero hay 99. ¿Sí? Entonces, ojo ahí. Y ahora la parte como interesante, o que puede ser que no es tan difícil, pero de nuevo es como que es una fórmula, ¿sí? Entonces, ¿cómo los calculamos? Vamos a partir con los cuartiles. ¿Cómo calculamos los cuartiles? Uno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ordenar los datos de menor a mayor. Esa parte es obligada, ¿sí? Dos, multiplicar el número del cuartil que busco, que puede ser el cuartil 1, el cuartil 2 o el cuartil 3, por el número total de datos. En este caso, en los casos de los ejemplos, ¿verdad? Teníamos 11, eran 11 niños los que estaban en esta escuela de teatro. Entonces, si yo busco el cuartil 1, es 1 por 11. Y eso después lo divido por 4. Normalmente... Y si busco, por ejemplo, el decil, en vez de dividirlo por 4, lo divido por 10. Excelente, Morín. Eso es. Entonces, normalmente fíjense en esta fórmula, ¿sí? N se refiere al número de datos. K es la posición que yo estoy buscando. En este caso, como son cuartiles, divido por 4. Como bien dijo la Morín, si son deciles, tengo que dividir por 10. Si son percentiles, ¿por cuánto tengo que dividir? Por 100. Por 100. Excelente. Y ahí yo voy a obtener el número de posición. No voy a tener el dato. ¿Se entiende? Voy a tener el número de posición. Entonces, O sea, ¿en qué posición está?
Exacto, voy a obtener la posición en la que está. Y ahora viene la parte más enredada. Porque, ¿qué pasa? Si el resultado de esta operación es un número entero, el valor es igual al promedio entre el dato que se ubica en esa posición y la siguiente. Tranquilidad, tranquilidad, que lo vamos a ver con un ejemplo, ¿ya? Pero quiero que lo escuchen primero. Y si es un número decimal, el valor corresponde al dato que ocupa la posición siguiente. Ya, vamos, miren. No entendí lo que decía el dato 3. No entendí lo que decía. Sí, es que veámoslo con este ejemplo, porque estoy casi segura que los chicos que tienen la mano levantada, es que generalmente la omito porque cuando pregunto me dicen que no es nada. ¿Necesitan decir algo? Cristóbal. Dairín. Ah, ¿Necesita decir algo? se lo escribí por el chat. Sí, perfecto, es que por eso el Cristóbal no ha contestado, entonces probablemente yo creo que se le apretó. ¿Ya? Recuerde Una cosita. ¿Mm? Cuando usted dijo lo de cuartiles con C y con Q, ¿Mm? se me imagina porque cuartiles acá está escrito en español y con Q seguramente debe ser porque la fórmula viene de Estados Unidos, cosas así, debe estar en inglés. Como por ejemplo en altura, porque altura en Chile se escribe con A, pero en inglés se escribe con H. Excelente, Dairín. Sí, Eso. y también a veces se usan como las palabras en latín, entonces en matemática. Entonces puede ser que también como que cuarto en latín se escriba con Q, ¿sí? O en inglés. En realidad no lo sé. Tendría que averiguar. Entonces, veamos, nos quedan 3 minutos, yo creo que les alcanzo a explicar. Por ejemplo, los datos que aparecen a continuación corresponden a la cantidad de horas que dedican 32 niños de cuarto básico a ver televisión en un día de semana, cualquiera. Y yo digo, calcular los cuartiles Q1, Q2 y Q3. Vamos a calcularlos todos. Fíjense que me muestran los datos, 1, 5, 5, 5, 4, 5, 6, de cualquier manera. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ordenar los datos de forma creciente, ¿verdad? De menor a mayor. Entonces, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8. ¿Sí? Entonces, el primer paso lo único que hice fue ordenar. En el segundo paso, vamos a calcular la posición de cada cuartil. Voy a partir con el primer cuartil. Entonces voy a decir 32, que era mi número total de datos, por 1 partido por 4. Eso me da de resultado 8. Como el resultado... ¿Por qué es el primer cuartil? Porque estoy calculando el primero. Ah, ya. Estoy Y calculando como este. estoy buscando los 3 cuartiles, tengo que buscar la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Claro, se ven por separado, justamente. Entonces el 32 se multiplica por 1, por 3, por 3. Lo último, como no sé si te separaste del micrófono, pero te empecé a escuchar súper poco nítidamente. Entonces el 32 se multiplica por 1, por 2 y por 3. Claro, pero por separado. Por 2 Sí, para sí. ver el Q2, por 3 para ver el Q3. Sí. Entonces, estoy buscando Q1, 32 por 1 partido por 4. El resultado es 8. ¿Qué quiere decir eso? El valor que estoy buscando va a ser el promedio, porque es un número entero, el promedio entre los datos números 8 y 9. ¿Qué tengo que hacer? Ir a mi muestra y contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como me salió un número entero en la división, yo tengo que promediar este dato y el siguiente. ¿Cómo se promedia? Se suman y se dividen por 2. Entonces, 4 en este caso son iguales, ¿sí? Entonces, 4 más 4, 8 dividido en 2, 4. Entonces, el valor de Q1 es igual a 4.
¿Se ¿El entiende? valor o la posición? El valor. Ahora sí es el valor. Porque justo en este caso me coincidió que estamos hablando de cuartiles y me cayó en un 4. Pero fíjense que en la posición 8, el valor que está es el 4. Son 4 horas. ¿Se entiende? Sí. Señorita, Miren, nos queda menos de un minuto. ¿Te parece que entremos al siguiente y me haces la pregunta? ok. Ya, excelente. Entonces, nos vemos en la parte 2. Entonces, antes de la pregunta que habíamos quedado justo al medio, ¿verdad? Voy a volver a repetir como para engancharnos. Entonces, estábamos calculando el primer cuartil, Q1, ¿verdad? Y entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer? El total de datos, que era 32, lo voy a multiplicar por la posición que estoy buscando, 1, partido por 4, porque son 4 cuartiles. Y ese resultado, esta operación, me servía para encontrar el número de la posición del dato que estaba buscando. En este caso, estoy buscando la posición 8. Entonces yo tengo que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, y entonces esta es la posición 8, ¿verdad? La octava posición. Y esta era la segunda parte que yo prefería explicárselas como haciéndolo, porque creo que me iban a entender mejor. Como el resultado de esta operación que me indica la posición del dato que estoy buscando es un número entero, es decir, no es un número decimal, el valor, ¿sí? Ahora sí, el valor del dato, no el número de la posición, el valor del dato va a ser igual al promedio entre los datos números 8 y 9, porque es el valor que me da y el de la posición siguiente. Entonces, en este caso es 8 y 9. Entonces yo tengo que mirar este y este dato. Y va a ser el promedio entre los dos. ¿Cómo se calcula el promedio? Se suman los datos y se dividen por 2. Se suman. Se dividen por 2 porque es la cantidad de números que hay, pues, que se Exacto. Y se dividen. Y en este caso es igual a 4. por 2 porque delante usted dijo que se divide por 2 y yo pensé para los casos 2 y saca el promedio, es 2 porque hay 2 números. Exacto. Entonces, 4 ahora sí es el valor, no es la posición. Entonces, ¿qué era lo que nosotros estábamos viendo? La cantidad de horas de televisión que los niños de cuarto básico dedican a ver en un día cualquiera de semana, ¿sí? Pero hay muchos 4, ¿cómo se sabe cuál es el indicado? Porque es el de la posición que te sale, 8, el número 8, me da igual que 4 sea, ¿sí? Quizás un 6, lo que me importa es la posición número 8. Por eso es tan importante ordenar los datos, porque yo veo posiciones. Entonces tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Entonces, probablemente, o sea, no probablemente, cuando hagan el formulario, háganlo con un papel, porque yo les voy a mostrar unos datos y ustedes los van a tener que ordenar. Entonces, lo más fácil es ir viendo 1, 1, 1 y haciéndolo en un papel. ¿Se entiende? Y ahí entonces ustedes pueden calcular en el papel las posiciones y todo eso, y después marcan la alternativa. ¿Se entiende? Sí, Sí. se entiende. Bueno. Sí, está bien. Entonces, esos son 4 horas, es el dato que indica el primer cuartil. ¿Sí? Es el valor del primer cuartil. 4 horas. Entonces, chun, chun. Y eso era lo que les había dicho. Entonces, 4 más 4 dividido en 2, 4, ¿sí? Porque es la posición que sale y la siguiente.
Ahora entonces ayúdenme ustedes. Con el quintil 2, ¿cómo lo calculo? ¿Qué tengo que hacer? Perdón, cuartil, no quintil, cuartil. 32 por 2 dividido 4. 32. Esperen, voy a hacerlo en azul porque se va a ver más bonito. 32 por 2 dividido en 4. Excelente, eso es lo que había que hacer. ¿Alguien que me ayude? ¿Cuánto es eso? Sería 16. 16. ¿Qué significa eso? Que la posición del segundo coso está en la número 16. Excelente. La morí. Excelente. Pero sí, eso es, que la posición del Del coso. cuartil Del 2, número coso. cuartil, es el número 16. Entonces, ¿qué hacemos? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Y qué hago Sí, ahora? estamos en el Porque 16 es un número entero. Entonces, ¿qué me falta? ¿Qué tengo que hacer? Con el número siguiente, calcular el promedio. Excelente. Entonces, 16, número entero, llegué a la posición 16 y veo también el número siguiente. Y calculo el 17. promedio. Y el promedio, Sería 5 5 más 5, dividido en 2. Ah, pero siempre va a ser dividido en 2, po. En este caso sí. Ay, Cuando señora, estemos no la sacando ponga esto. En otros casos puede ser otro número. Cuando estemos hablando de medidas de posición, no, porque siempre va a ser este y el siguiente. Entonces siempre vas a tener dos números. Dejémoslo ahí, no nos compliquemos más. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el valor del segundo cuartil es de 5 horas. ¿Sí? ¿Se entiende? Benarte. ¿Ah? Que esos niños ven harta tele, ni yo. Sí, yo también dije, debo decir que yo 8 horas. saqué este ejemplo, ¿sí? Y después cuando dije, uy, que ven tanta tele, ¿cuándo he visto tanta tele? Yo con suerte veo como media hora. Ya. Entonces, piensen que es un fin de semana. Un día de fin de Pero ¿quién ve 8 tele horas en un ahora? fin de semana, ni entre los 2 días ve 8 horas en un fin de semana. Piensen que quizás suma las horas de play. Yo si veo Naruto, estoy todo Mira, el si día por horas de viendo. play, tengo 20. Por dos. 20 Sí, horas, ahí al por tiro. dos. Si juego Play no estoy una hora, estoy mal. Quizás está incluido, porque es en el fondo horas de exposición a pantallas. Nah. Ya. Entonces, ¿clarísimo hasta acá? Más claro que el agua, señorita. Buena. Oye, están. Me llamó mi tía. Y ahora entonces con el cuartil, con el tercer cuartil, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo 32. calculo? 32. Por 3 Ya. dividido 4. Excelente. Excelente. Vamos aprendiendo. 32 por 3 dividido en 4. ¿Eso cuánto es? Sería 24. 24. ¿Qué significa eso? Que la posición del cuartil Bien, del tercer cuartil. es la posición No, del tercer del cuartil cuartil 24, es el ¿no? 24.
Excelente. ¿Y qué tengo que hacer? Con el número siguiente calcular el promedio sumando los dos y dividirlo por 2. Excelente. ¿Y cómo lo veo? Contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y con el Ahora sí, número María. siguiente, ¿verdad? Sí. Y entonces saco el promedio. 6 más 6 Dividido en 2. dividido en 2. Y eso es igual A 6. 6. Entonces, ¿qué significa eso? Que el valor del tercer cuartil es de 6 horas. ¿Sí? Dios mío. Señorita, Cuénteme. pregunta. Si ya sabemos la posición del cuartil 3, ¿para qué calcular el número si ya sabemos cuál es con la posición? Para no confundirnos. No, Y no. hacer O sea, es la que cuestión hay completa, ¿no? veces, Morín, que les va a pasar que el dato, por ejemplo, Como nos pasó en el primero, en el primero, sí, que pasó como a 4, sí. Ay, no. por ejemplo, ustedes y yo ahora ven un cuadrado blanco, ¿verdad? Sí, Ya. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el dato siguiente fuera 6 y el que sigue es 9? Por la posición es el que me corresponde, este. Y el que le sigue es 9. Entonces yo tengo que sacar el promedio entre 6 y 9. ¿Se entiende? Ujú. Ujú. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, por eso yo sé que ahora se ve como ilógico, porque 6 más 6 dividido, sabemos que es 6, ¿sí? Pero necesito que sepan el paso, y por eso como que soy majadera en la repetición, porque hay veces que les va a pasar, como especialmente esto pasa con datos como, por ejemplo, de velocidad, cuando se ponen los datos de una carrera, de una Sí. maratón, ¿sí? Las posiciones son súper diferentes. Cuénteme. Y aquí 6 más 9 dividido en 2 sería 10,5. 6, no puede ser. 7,5. A mí me da 10,5. No, no, no. No, el promedio no puede ser, el promedio de dos números no puede ser más grande que los dos números. Tiene que ser un número que esté entre medio. ¿Sí? Qué raro, porque es que lo puse todo junto, pues 6 más 9 dividido en 2 y me dio 10,5. En Y la ahora lo hice calculadora científica, en el del celular. pero es que entonces tu calculadora de celular responde a prioridades de operaciones. Calculó primero el 9 dividido en 2 y a eso le sumo el 6. ¿Se entiende? Entonces, Sí, sí. Y ahora lo hice por parte y me salió 7,5. bien. ¿Dudas hasta acá? No. No. ¿No? No, Ya. está claro. Buenísimo. Y si Entonces, salía 7,5, ¿qué pasaría con el ejemplo? no, o sea, si sale 7,5, perdón. Ah, no, no va. Tengo que volver a ponerlo. Si los datos hubiesen sido 6 y 9, ¿verdad? Y el promedio me hubiese dado 7,5, la respuesta habría sido que el quintil es 7,5, que el valor del tercer quintil es 7,5 horas. Y en el ejemplo no hay un 7,5. No, no, en el ejemplo es 6. No, si esto lo dije para explicar por qué necesitaba que se acordaban que teníamos que calcular el promedio sí o sí. Sí. ¿Sí? Ujú. Ya. ¿Cómo calculamos los percentiles?
La Morín ya no lo adelantó antes, ¿sí? Porque es la misma lógica, solo que la diferencia es que ahora vamos a dividir por 100. ¿Sí? Y si eran deciles, lo que íbamos a hacer es dividir por 10. El objetivo, chicos y chicas, que tenemos que ver, dice cuartiles y percentiles. Como estamos a distancia y todo lo demás, solo vamos a ver cuartiles y percentiles, ¿ya? Pero los deciles se calculan igual. Y ahora vamos a ver la segunda opción, ¿sí? Que era esto que yo les decía que no me entendieron y que... Ya, veámoslo y... Perdón, me enredé. Entonces, una profesora de gimnasia tiene un taller con un grupo de 36 alumnos y registró sus edades en años. Calcular percentil 10, percentil 30 y percentil 70. Nuevamente, una tabla de datos desordenada y lo primero que ustedes tienen que hacer es ordenar los datos en forma creciente. Pero ¿Cuál aquí es? no hay 70 números, pues sí. No, ¿Y pero por qué percentil 70? porque vamos a dividir la muestra en 100 partes iguales. ¿Y cómo hacemos eso si no hay... ¡Ah! Si hay menos datos, Claro. no pasa nada, te quedan entre medio, porque igual te va a dar una posición. Eso es lo que quiero que veamos. El resultado del cálculo me va a dar una posición. Mi ¿Sí? cabeza está a punto de explotar. Tranquilidad. Vamos por parte. ¿Qué les recomiendo a ustedes para efectos de cuando tengan que hacer el formulario? Están los datos desordenados. Yo voy de menor a mayor leyendo. Y voy así ya. 18, ¿cuál es el menor? 11. Entonces escribo 11. Y vuelvo a revisar los datos. ¿Hay algún otro 11? Y reviso uno a uno. Después entonces, a la tercera vez que recorren todos los datos, más o menos empiezan a cachar qué datos más o menos se repiten y se empieza a hacer cada vez más fácil. Pero tienen que ser súper ordenados. Y cuando tengan todos los datos ordenados, les recomiendo, no sé, siempre escriban, no sé, 11, voy a inventar, 14, 15, 16, justo no lo hice como lo quería hacer. 11, 12, 13, 14, 15. Ya, si se fijan, yo ahí anoté todos los datos. Entonces, yo voy a ir anotando de 5 en 5, para que después me sea más fácil contar. Por ¿Cómo de ejemplo, 5 en 5? aquí anoté 5 datos, después voy a poner 15, 15, 16, 17, 17. De nuevo 5 datos. Entonces después cuando tenga que contar las posiciones, va a ser más fácil porque voy a decir la posición 5, 10, 15, 20, 25. ¿Se entiende? Sí, pero aquí... Para cuando ustedes hagan el formulario, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Que tengan un papel en la mano y que anoten los datos de la forma más ordenada posible, porque les va a ayudar después al conteo. Porque como es manual, como de verdad tengo que contar uno por uno los datos, es más fácil que ustedes lo tengan ordenadito. Entonces pueden ir de 5 en 5 y los escriben para abajo, o de 10 en 10. ¿Se entiende? Sí. Era solo una técnica, por si les sirve para cuando hagan el formulario. Ya, entonces aquí ya ordené los datos de forma creciente, y una forma de confirmar es contar. Cuento el total de datos y si coincide con el total de la muestra, lo hice bien. A veces les va a faltar uno, ahí van a decir, ¡ay, qué dato me falta! Y van a tener que volver a revisar, ¿sí? Entonces, tengo los datos, 11, 15, bla, 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 bla. bla, bla. Calcular la posición de cada percentil. Entonces, voy a partir por el percentil 10. Percentil 10, ¿qué es lo que hago? 36 por 10 partido por 100. Ojo, ¿por qué? Porque fíjense que el resultado es un número decimal. ¿Qué pasa cuando el resultado es un número decimal? Yo tomo la posición siguiente. ¿Sí? Entonces, en este caso, 3,6, yo voy a tomar el valor que tenga la posición 4. Y no voy a tener que promediar, solo el valor de la posición siguiente. Y si el número es menor a 5, ¿se queda en la posición 3? ¿O eso No, da lo no, mismo? si es decimal.
Si es 3,1, miras la posición siguiente. Ah, ya. Sí, excelente pregunta, Morín, no me había fijado. Excelente pregunta. Entonces, si es 3,1, igual miro la posición siguiente. ¿Ya? Entonces, $3,6, como el resultado de la operación es un decimal, el valor del percentil corresponde al dato de la posición del número entero siguiente, en este caso 4. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ir a buscar el dato que está en la posición 4. 1, 2, 3, 4. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el valor del percentil 10 es 15 años. Y tenemos este problema que decía la Morín, pero ¿cómo si son 100 datos y tengo muy pocos datos? No importa, me dio eso. Aunque tenga 3 datos, yo puedo calcular percentiles. ¿Qué? ¿Se entiende? Sí, ¿Sí o no? Algo, y se entiende. sí, se entiende que se puede calcular 4 percentiles, no, 4 cuartiles, perdón, y, ay, perdón, que se entiende que se puede calcular 100 percentiles, pero tiene menos datos. Ya, bueno. ¿Y entendimos esto de qué es lo que pasa cuando el resultado es un decimal? Pasa al número siguiente. Exacto. Tanto en los cuartiles como en los percentiles, ¿sí? En el ejemplo anterior de cuartiles me dieron puros números enteros. En este me van a dar decimales, pero tanto, si me da un número decimal en los cuartiles, tengo que hacer lo mismo que hice ahora, mirar la posición siguiente. ¿Sí? ¿Cómo? Porque antes hicimos el ejemplo con cuartiles, ¿verdad? Y el resultado de esta operación, en todos los casos me dio un número entero. Si me hubiese dado un número decimal, aunque sea un cuartil, tengo que hacer lo mismo que hice aquí, que es tomar el número siguiente. ¿Se entiende? Sí. Esa es como una aclaración, porque a veces si solo hicimos con el cuartil número entero y les pasa que les sale un número decimal, van a quedar así, ¡ay, qué tengo que hacer! No, es lo mismo que estamos haciendo ahora. Siguen la misma lógica, tanto los percentiles como los cuartiles. Señorita, Cuénteme. es aproximado, o sea, de si es como 3,6 es 4 y si es 3,4 es 3. No, si es 3,3 es 4 también. En este caso no se usa Ok. la aproximación. Se ve. Igual pasa al número siguiente. Exacto, si me Aunque sale un sea número 3,1. Ok, decimal, gracias. el número siguiente. Buena, Jaime. Ahora me ayudan ustedes. Calcular entonces la posición del percentil 30. ¿Qué tengo que hacer? 36 por 30. 36 por 30. Dividido a 2. No, dividido en... percentil en 100. Eso, ahí sí. Entonces, calculadora, 36 por 30, igual dividido en 100, tengo 10,8. No se ve, excelente, 10,8. De nuevo, tengo un número decimal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa al número siguiente, al 11? Excelente, que yo entonces voy a tomar la posición 11. Esa es la posición que voy a buscar. ¿Y qué hago? Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Qué significa eso? Que el valor del percentil 30 es de 16 años. ¿Sí? Sí. Buenísima. O sea, ¿el valor o el...? El valor, porque la posición es 11. ¿Verdad? Aquí está, la posición, 11. El valor es 16. 16 años, porque estábamos registrando las edades.
Ya. Solo queremos saber la edad. Hay Claro. Y quienes tenemos que igual calcular el valor de la posición, ¿o no? Claro, es que yo siempre calculo como este contenido son medidas de posición. ¿Sí? Entonces yo siempre calculo posiciones, pero una vez que sé cuál es la posición que estoy buscando, calculo el valor. Sigo sin saber por qué es necesario calcular el valor, si ya con la posición ya se sabe cuál es. Porque a ti lo que te interesa es saber el valor, no la posición. Es que con la posición ya se sabe el valor, pues. Claro, pero en el fondo la respuesta es el valor, no el número de la posición. Ya. Sí, porque, por ejemplo, podríamos tener 36 alumnos, pero podríamos haber registrado su peso, no su edad. Entonces, si hubiésemos registrado de estos 36 alumnos el peso, sería distinto el valor. ¿Me entiendes? Serían los mismos datos, sería la misma posición 11, porque yo lo que estoy haciendo es dividir cantidad de datos, número de datos. Estoy buscando una posición, pero a mí lo que me interesa es saber qué valor está en esa posición. ¿Se entiende? Sí. Bueno. está potente. Percentil 70, ¿qué hacemos? 36 por 70 dividido en 100. Excelente. 36 por 70 y todo eso. Ahora que alguien más hable porque yo hablo todo el rato. Chao. Dividido en Sí, 100. pues. Yo estoy media dormida, por eso no he hablado mucho. Pero sí entiendo, pero estoy media Ahora me dormida. voy Me a da una flojera silenciar, que hablar. alguien más hable. Yo ya entendí. Chao. Señorita, yo sí entendí, pero me da una flojera hablar, de verdad, tengo mucho sueño. Ya. A Entonces, Sharon, ya Sharon te toca. Sharon, ¿ves el resultado? Me dio 25,2. Excelente. La Sharon lo calculó también. 25,2. ¿Qué significa eso, Sharon? Ya que las compañeras te tiraron al agua, vamos a aprovechar. No, señorita. Es un número decimal. ¿Qué posición tengo que buscar? 26. La 26. Eso, la posición 26. Esa posición estoy buscando. ¿Y qué hago? Cuento. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ay, ay, ay. 12, iba en el 12. Y rayé el 12. Chuta. Señorita, me perdí con usted. Perdón, sí, es que me salió que nos quedaban 10 minutos y no pude seguir. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26. Entonces, ¿qué valor tiene el percentil 70? 18 años. 18 años. ¿Sí? ¿Sí? Buenísima. Ya que me echaron al agua, igual entendí, así que no se hagan ilusiones. Ah, Ya. Y esto así como ya aplicaciones prácticas y unas últimas cosas más enfocadas también en el tipo de preguntas que hice en el formulario, que son las anteriores, o sea, les pido calcular percentiles y cuartiles, y además este tipo de cosas. Por ejemplo, conociendo las medidas de posición, podemos preguntarnos por la cantidad de datos que hay en cada uno de estos. No solo por el valor, sino por la señorita, cantidad. Cuéntame, Chano. ¿sabe en lo que nos podemos equivocar? ¿En qué? En cuando usted haga las preguntas. ¿Sabe? En eso nos podemos equivocar. Porque podemos poner como usted va a preguntar por los alumnos y nosotros vamos a poner por la posición en que están. ¿Entiendes? Como en lo de la hora. Yo creo que a lo que la Sharon se refiere es que usted va a preguntar, no sé, por la
por la posición del coso y nosotros vamos a decir, no sé, la cantidad de alumnos o... Ah, Como no, su no, peso. les pregunto, Por eso tienen que leer todo. ya lo hice, y mira, no se me había ocurrido ese truquito. No, pregunto siempre por el valor, no pregunto por la posición, por el número de posición. Es algo que asumo que tienen que calcular. Qué bueno. Entonces, conociendo las medidas de posición, ¿verdad? Que son estas divisiones que le hacemos a nuestra muestra, podemos preguntarnos por la cantidad de datos que hay en cada uno de estos grupos. Entonces, en el ejemplo anterior, ¿cuántos alumnos quedaron bajo el 10%? Que es lo mismo que preguntar cuántos quedaron por el percentil 10. ¿Se entiende? El valor del dato de la posición era 4 en percentil 10. Esto ya lo habíamos calculado, ¿verdad? Entonces nosotros contábamos 1, 2, 3, y aquí está la división. Entonces la pregunta por ¿cuántos alumnos quedaron bajo el 10%? No incluye esto, porque no estoy diciendo menos o igual, estoy diciendo bajo, solo bajo. Entonces, ¿cuántos son? Los que están para allá, que son 1, 2 y 3. ¿Se entiende lo que dice? ¿Sí? Yo sí. Bueno, entonces, ojo ahí con las preguntas cuando yo digo, ¿es menor o igual? ¿O es solo menor? Si yo estoy diciendo menor, no estoy incluyendo el dato. Sí, estoy diciendo los que son menores. Si digo menor o igual, ahí incluyo el dato. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Espero hayan entendido los otros. Gracias, Charo, sí, es verdad. Y la otra cosa que podemos hacer es solo como analizar los datos, más allá de los percentiles o los cuartiles, sino como entender lo que me están diciendo. Por ejemplo, en el problema anterior, ¿cuántos alumnos tienen menos de 17 años? Ahí no me están preguntando por percentiles, por cuartiles, solo me están diciendo, analicen los datos que le muestro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Contar los menores de 17 años. Entonces voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y no incluyo los 17, porque me están diciendo menos. Si me dicen cuántos estudiantes tienen 17 o menos, ahí sí me incluyo los 17. ¿Se entiende? Buena, Charo. La tremenda vocera. Fue la Morina antes la vocera, debo decir. Y con eso terminamos, chicos. Eso era lo que necesitábamos ver. Entonces, Estaba fácil. Yo Pensé creo que era que difícil. Cuando vi los números pensé que era difícil. yo cuando escuché el nombre yo quedé loca, pero Y dije, para estar "Ah, media dormida y haber entendido, bien. qué bueno, chicos. Me alegro que se haya entendido. En realidad es algo que en general, como que los profesores le tenemos un poco de susto porque por los nombres en general los niños tienden a asustarse, ¿sí? Pero me alegro que hayan entendido. Voy a parar la grabación.